lengua para empujar el bolo alimenticio posteriormente hacia lo que viene a ser la orofaringe, y adicionalmente es un proceso químico, ¿no? Que está mediado por el tema glandular, la producción enzimática, que va a ayudar a la conformación de lo que es el bolo alimenticio. Dentro de todo esto, estos procesos se van a dar dentro de un espacio. En este espacio es la cavidad oral, que está dividido en dos: un espacio vestibular y la cavidad oral propiamente dicha. En este espacio vestibular lo que vamos a tener son su cara posterior, es la cara anterior de la arcada dentaria, y por delante tenemos la mucosa labial y la mucosa de las mejillas. ¿Qué tenemos en medio como contenido? Básicamente el frenillo de los labios, nada más. Cuando vemos hacia atrás la cara posterior de la arcada dentaria, vamos a tener la cavidad oral propiamente dicha. En esto vamos a tener límites. Ya tenemos un límite lateral y límite anterior, ¿cierto? Como límite inferior tenemos la lengua y tenemos los músculos de la lengua que forman el piso. Como techo tenemos el paladar duro y el paladar blando. Como pared posterior tenemos la formación de los arcos: palato gloso, palato faringio y el istmo de las fauces, que ya viene a ser la transición ya entre cavidad oral y orofaringe. Cuando vemos estas estructuras pasa lo siguiente: si vemos el techo, paladar duro, paladar blando, el medio compuesto por glándulas palatinas. Si retiramos esas estructuras, lo que vamos a encontrar es lo siguiente: estructuras vasculares, estructuras nerviosas y además los músculos que permiten darle movimiento al paladar blando. Dentro de estos músculos vamos a tener palato gloso, al palato faringio, al elevador del velo del paladar, al tensor del velo del paladar, al músculo de la úvula. Si ustedes se dan cuenta acá, el palato gloso, el palato faringio, lo que van a hacer es unirse con las fibras del músculo de la úvula para mantenerlo suspendido. Dos, el elevador del velo del paladar va a permitir sujetarlo y suspenderlo en el aire, y no solo eso, le va a dar movimiento al paladar blando. Y esto lo vamos a ver agrupándolo de la siguiente forma. Si nos agrupamos estos músculos de acuerdo a su inervación, es lo que vamos a ver acá. El tensor del velo del paladar, este que está hacia arriba, sujetándolo, está inervado por una rama del nervio mandibular, que es la tercera rama del trigémino, ¿no?, al nervio pterigoideo medial. ¿Cuál es su función? Tensar el paladar blando y abrir el orificio de la tuba auditiva durante el bostezo y la deglución. Pues cuando ustedes bostezan se habrán dado cuenta que sí hay un movimiento a nivel del oído, ¿no? Entonces, ¿por qué se da esto? Porque se abre la tuba auditiva e ingresa aire. Ese aire que ingresa genera esa sensación de movimiento a nivel del oído medio, ¿no? El resto de los músculos son inervados por el nervio vago, por su ramo faríngeo, ¿correcto?, que eleva el paladar blando. Estos músculos elevan el paladar blando, la pared posterior de la lengua, tensan el paladar, y además el músculo de la úvula tira de ella superiormente, ¿no?, permite elevarlo. Adicionalmente vamos a tener aquí contenido dentro de la cavidad oral propiamente dicha a la lengua, la cual va a tener sus siguientes partes, ¿no?, un ápex o ápice, un cuerpo, una raíz. La raíz va a estar relacionada directamente con la zona del istmo de las fauces, ¿no?, esta transición de cavidad oral a orofaringio. Además va a tener una cara dorsal y una cara ventral. La cara dorsal va a estar dividida, segmentada sobre todo por la presencia del surco medio y el surco terminal. 1, 2. En todo el dorso van a estar distribuidas las papilas linguales, ¿ya?, las cuales principalmente dentro de las papilas linguales, las que tienen papilas gustativas, van a estar ubicadas más próximas a el surco terminal y hacia las zonas laterales de la lengua. Y esto lo vamos a ver caracterizando las papilas.
Y así tenemos las papilas filiformes, que son las que se encuentran tapizando el dorso de la lengua, cuya función es más mecánica. Permiten fricción del bolo alimenticio para transitar hacia la orofaringe. Carecen de papilas gustativas, mientras las fungiformes, que tienen forma de hongo y acompañan a las filiformes, están juntas, están también dispersas en toda la carnosa de la lengua y contienen escasas papilas gustativas. Hay menos sensación de gusto. Y las foliadas, que tienen la forma de hoja, estas están distribuidas en el margen posterolateral y cerca al surco terminal. Estas tienen numerosas papilas gustativas, entonces la percepción de gusto va a ser mayor en esa zona. Y luego tenemos a las circunvaladas, que también se encuentran anterior y paralelo al surco terminal de la lengua. La lengua se va a sostener sobre músculos, y estos músculos se van a clasificar de la siguiente manera: intrínsecos y extrínsecos. Los músculos extrínsecos le van a permitir sujetarse, sostén, potencia, fuerza, mientras que los músculos intrínsecos le van a dar movimiento fino a la lengua. El hecho de que ustedes puedan sacar la lengua, enrollar el vértice o el ápex, ¿no? Lateralizarlo, doblarlo, hacer forma de tubo, miles de formas que puede dar la lengua, es propio trabajo de los músculos intrínsecos. ¿Y qué músculos intrínsecos tenemos acá? El longitudinal superior, vertical, transverso, longitudinal, inferior. Esos son los músculos intrínsecos. Los músculos extrínsecos se relacionan con la parte ósea. Acá tenemos el hueso ioides, ¿cierto? Son dos hojas, dos cuernos. El hueso ioides va a generar la inserción al músculo io-gloso. La unión de ambos cuernos genera la inserción del músculo genio-gloso. Y los otros, en esta visión de acá, tenemos la apófisis estiloides. Entonces el músculo se llamará estilo-gloso. ¿Sí? Y si se va al paladar, palato-gloso. Si ustedes se dan cuenta, analizando la imagen, el estilo-gloso, genio-gloso, io-gloso, todos estos músculos se fusionan así, están como juntos. Significará que todos tienen una función en común. No tendrán funciones independientes, ¿no? Una función en común. Pero el palatogloso está divorciado de ese paquete. Entonces desde aquí va marcando que es el diferente. Y esto lo vamos a ver así. En acá nuevamente identificamos, ¿no? Longitudinal superior, vertical, transverso, y detrás de esto, longitudinal inferior, ¿no? Entonces, si nosotros quisiéramos agrupar los músculos por inervación, por irrigación o por función, lo podemos hacer. Por inervación se va a cumplir lo siguiente: todos los músculos de la lengua, extrínsecos e intrínsecos, son inervados por el nervio hipogloso, excepto el palatogloso, que es inervado por el nervio vago, o las ramas faríngeas del nervio vago. Se cumple el todos menos uno, ¿no? Todos menos el palatogloso. Si lo vemos desde el punto de vista de irrigación, todos los músculos, y aquí solamente hablamos de los extrínsecos, todos los músculos extrínsecos son irrigados por las arterias facial y lingual, excepto el palatogloso, que es irrigado por las arterias faríngeas. Funcionalmente, todos los músculos intrínsecos y extrínsecos generan la función de expulsar y retraer la lengua, además de generarle movimiento fino, excepto el palatogloso. ¿Qué es lo que hace el palatogloso? Eleva la raíz de la lengua y la pega al paladar blando, generando el cierre del istmo de las fauces. Entonces, esto es fácilmente verificable. Pasen saliva. Van a notar que la parte posterior de la lengua se eleva y se pega hacia el paladar blando en el momento que ustedes tragan.
Entonces ahí están haciéndole el trabajo al músculo palatobloso. Está entrando en trabajo el palatobloso, pero no es el único. Y aquí vamos a ir diferenciando que el músculo palatobloso va a trabajar con el paquete de los músculos faríngeos. Y son los músculos que intervienen directamente en la deglución. Ojo, ese movimiento es de tipo voluntario. ¿Por qué? Porque todos estos son músculos con fibras o con musculatura estriada, voluntaria. O sea, se mueve a gusto de ustedes. Ya vamos a ver en qué parte del tubo digestivo cambiamos de estriado a musculatura lisa y tiene un movimiento involuntario. La mitad del estómago, para abajo hay músculo liso. El esófago, digo. Se entendió el tema de clasificarlo por inervación, por irrigación y por función, ¿no? Ya, bacán. Así ahorramos tiempo. Cuando vemos la parte de irrigación, habíamos hablado de la presencia por ahí de una arteria que es la arteria lingual. ¿Pero de dónde viene esta arteria? Viene de la carótida externa. Y si recordamos un poquito, la carótida común se divide en carótida externa y carótida interna. La carótida externa, y esto se lo dije cuando vimos respiratorio, genera ramas sobre todo para la zona cervical y macizo facial, ¿cierto? Mientras que la carótida interna viaja para formar el polígono de Willis, ¿cierto? Entonces, salvo que también da ramas para la oftálmica, ¿no? Y nos genera ramas arteriales para lo que eran los senos paranasales, ¿se recuerdan? Que no se olviden. Entonces, ¿qué otras ramas nos van a generar acá? Las linguales, la lingual profunda, la sublingual, la submandibular. Esas ramas nos va a generar luego la lingual. Pero principalmente vamos a partir de la carótida externa. Si hablamos del drenaje venoso, acá hay dos troncos principales. La vena lingual y la vena satélite del nervio hipogloso. ¿Por qué se le dice así? Porque en todo su trayecto acompaña el nervio hipogloso. Estas dos venas van a recibir afluentes de venas menores alrededor de la lengua y van a llevar todo ese drenaje venoso hacia la vena yugular interna. Y no se sabe dónde va a terminar, mezclándose con la que viene de los miembros superiores, ¿no? A través de la subclavia, y van a transitar a través de la vena brachiocefálica, ¿no? Sea derecha, sea izquierda. Y ambas brachiocefálicas terminan ¿dónde? En la vena cava superior. La cava superior lo va a llevar hacia la aquí para que se entienda mejor, ¿no? Tenemos la vena lingual, la vena satélite del nervio hipogloso. La vena satélite del nervio hipogloso recibe afluentes de las venas sublinguales, mientras que la vena lingual recibe afluentes de la lingual profunda y las dorsales de la lengua. Esto tiene una implicancia clínica. ¿Tienen familiares hipertensos? En algún momento han visto que se les coloca medicamentos debajo de la lengua cuando hacen crisis hipertensiva. La razón es esta, el drenaje venoso. Si tú le colocas el medicamento acá, se va a absorber a través de las venas linguales profundas, sublinguales. Ese medicamento va a viajar a través de la vena satélite del nervio hipogloso y la lingual, va a terminar en la yugular interna, y siguiendo todo el camino que hemos dicho, ¿dónde va a terminar? En el corazón. ¿Y qué es lo que va a hacer el corazón? Lo va a distribuir a todo el cuerpo. ¿Me entiendes? Anatómicamente, ese es el mecanismo de absorción de los medicamentos sublinguales, ese drenaje venoso. ¿Por qué esto es importante? Y esto lo van a hacer cuando hagan fármaco. Todo fármaco que ingresa por la vía oral y se va hacia el estómago, se rompe su cubierta, va al hígado. En el hígado se inactiva o se potencia. Eso se llama primer paso hepático. Todos los fármacos pasan eso. O sea, llega un fármaco con potencia 1 y en el hígado alcanza potencia 5. Y recién esa potencia es lo que va a hacer efecto, donde tú quieres que haga efecto. Pero este proceso demora 4, 6, 8, 10 horas, dependiendo del tiempo de vida media que alcance su curva el fármaco. Cuando tú administras el fármaco sublingual,
te saltas todo ese proceso, porque el fármaco va a llegar de frente a la circulación general. Entonces, cuando nosotros colocamos lo más típico, ¿no? El captopril sublingual, la acción del fármaco es entre los 10 a 15 minutos. Y bajar la presión más rápido. A que le diera vía oral, que probablemente la acción la vas a alcanzar entre 2 a 4 horas. Porque el fármaco todavía va a pasar su biotransformación hepática. Eso lo van a enseñar cuando se enseña el farmacocinético. Yo no me meto. No voy a demorar. Fármaco bonito. Entonces, y es muy similar a lo que pasa cuando se utiliza la vía rectal. Y eso lo vamos a ver cuando hagamos recto. Los plexos rectales hemorroidales. Bonito. Misma situación. Vamos a ver cuál es el camino que sigue, ¿no? Y por qué se salta el primer paso hepático. Entonces, es por eso que a veces nosotros elegimos una vía para administrar el fármaco, teniendo en cuenta también la anatomía. O sea, la respuesta de por qué se utiliza la vía sublingual está netamente en su drenaje venoso. Ya tienen cuando les pregunten el fármaco. No me dejen mal. Acá lo que sí tenemos es el recorrido y el trayecto del nervio hipogloso. ¿Y qué inerva el nervio hipogloso premusculoso? Inervaba todos. Menos el palatogloso. Inervaba todos menos el palatogloso. Entonces no es fácil recordárselo así, ¿no? Palatogloso. El palatogloso debe ser excluido. Recuerden que vimos al palatogloso, ¿quién lo inervaba? El ramo faríngeo del nervio vago. Se dirige de esta manera. Pero si ustedes se dan cuenta en sus fibras, también se dirige hacia los músculos faríngeos. Y ahorita vamos a ver cómo se relaciona eso. En faríngeo vamos a ver bonito. Lo que hemos visto es netamente inervación motora, pero también la lengua tiene una inervación sensitiva o sensorial. Para esta inervación sensitiva partimos la lengua en tercios, 2 tercios anteriores y 1 tercio posterior. En los 2 tercios anteriores está inervado por el nervio mandibular B3, ¿no? La tercera rama del trigémino, que básicamente es el nervio lingual. Y el nervio cuerda del tímpano, que es una rama del nervio facial. Esos van a los 2 tercios anteriores de la lengua. Al tercio posterior es el nervio glosofaríngeo. Entonces no vayan a confundir, no es igual la inervación sensitiva o sensorial a la inervación motora. Son cosas diferentes. Luego, cuando vamos a ver lo que es la faringe, no olvidemos que existe la nasofaringe, que la estudiamos cuando hemos visto respiratorio, ¿no? La orofaringe y la laringofaringe. La laringofaringe que también la vimos cuando hemos visto la parte. La faringe se va a sostener sobre músculos. Dentro de los músculos que tiene la faringe, el músculo más potente que tiene es el constrictor. El constrictor tiene 3 fibras, 3 brazos. Constrictor superior, constrictor medio, constrictor inferior, que es el más grande. ¿Cuál es la función del constrictor? Constreñir la faringe, es decir, cerrarla y elevarla. Eso funciona básicamente el constrictor, es un músculo muy potente. Estos músculos están inervados por el nervio vago, el ramo faríngeo del nervio vago. Recordarán que les mostré esa imagen, cómo se iba hacia los músculos faríngeos. Pero no son, el constrictor no es el único. También participan el estilo, el salpingo y el palato faríngeo. Ahora, en general todos los músculos de la faringe lo que van a hacer es cerrar la faringe, constreñirla, elevarla, va a ser su función principal. Pero además el palato faríngeo cierra el istmo de las fauces. Entonces recapitulemos. Nuevamente deglutan, pasen saliva.
no solamente van a sentir que la raíz de la lengua se pega en el velo del paladar, o se pega al paladar blando, cerrando el istmo de las fauces, sino también van a sentir todo el movimiento cervical, se mueve todo el paquete. Y eso ustedes lo están haciendo a voluntad y a placer. Entonces quiere decir que todos estos músculos siguen siendo músculos de tipo estriados, voluntarios. Entonces lo que están haciendo es trabajar los músculos que trabajan inmediatamente en el proceso de la deglución son el palato gloso y todos los músculos faríneos. ¿Sí? Y a eso le sumas el movimiento de la lengua para empujar el bolo alimenticio acompañado de sus papilas filiformes que le dan fricción y tienes el paquete completo de la deglución, ¿no? Como uno degluye o pasa los alimentos, ¿no? Ya. Aquí también se cumple el todos menos uno en la inervación. Todos los músculos faringeos son inervados por el ramo faríngeo del nervio vago, excepto el estilo faríngeo, que es inervado por el gloso faríngeo. Entonces, tenemos en la lengua el todos menos uno, todos eran por el hipogloso, el palato gloso que era por el nervio vago, y acá tenemos el todos son inervados por el vago, excepto el estilo que es inervado por el gloso faríngeo. ¿Sí? Igual, hasta aquí estamos hablando de inervación netamente motora, y no hay una inervación sensitiva. Es un montón. En una visión lateral, miren el constrictor cómo se va a unir. Se une al proceso pterigoideo y al brazo pterigomandibular. A este nivel vas a tener el músculo constrictor superior. Más abajo, insertándose en el ilioides, el constrictor medio. Y más abajo, más grande, el constrictor inferior, uniéndose a los cartílagos tiroideo, cricoides y tráqueo. Es por eso que este músculo, cuando se mueve, sientes todo el movimiento cervical. Por la potencia que tiene ese músculo. Si hablamos de la irrigación de la faringe, tenemos en cuenta lo siguiente: a la arteria carótida externa, carótida común y la subclavia. La porción superior es irrigada por las ramas faringeas ascendentes, que son ramas de la carótida externa, mientras la porción inferior es irrigada por ramas faringeas que provienen de la carótida común, pero además la subclavia nos va a dar un tronco, el tronco tirocervical. El tronco tirocervical nos va a dar una arteria tiroidea inferior, ¿no? La arteria tiroidea inferior. Entonces, esas son las que van a generar la irrigación de todo lo que viene a ser la faringe. Si hablamos del drenaje venoso, netamente el plexo venoso faríngeo. ¿Dónde drena? Yugular interno. Y el camino que ya conocemos, ¿no? Acá. Para ver la parte de la inervación. Tanto el noveno, décimo, onceavo y doceavo par craneal van a generar ramas faringeas para participar en la inervación de la faringe. Pero además no deja de ser importante la participación de un viejo conocido de respiratorio, el laringio superior o el laringio recurrente superior. Este nervio, si ustedes se recuerdan cuando hicimos respiratorio, ¿era responsable de qué? ¿Será la epiglotis? ¿Será la epiglotis? El cierre epiglótico, ¿no? ¿Qué más? El movimiento de las cuerdas vocales. Entonces recuerdan que hablábamos de que cuando este nervio se lesionaba, el paciente que tenía trastornos en la fonación, tenía trastornos respiratorios por parálisis del cartílago epiglótico, pero además va a tener trastornos deglutorios porque va a perder eficacia en el movimiento de los músculos faringeos. Ese pequeño nervio está metido en todo eso, ¿no? Ahora, el
dije que la inervación motora era una cosa, pero la faringe también tiene inervación sensitiva. Y en su inervación sensitiva, la nasofaringe es inervada por el la segunda rama del trigémino, que es el maxilar. La orofaringe está inervada por el glosofaringeo, y la laringofaringe está inervada por el nervio laringeo superior, que es rama del bajo. Entonces, esa es la parte sensitiva. Luego, cuando hablamos del esófago, es una estructura tubular, mide más o menos 25 centímetros, no tubular muscular, que lo vamos a dividir de la siguiente manera, en 3 tercios. Un tercio superior que está compuesto por musculatura estriada, un tercio medio que es mixto y un tercio inferior que es músculo liso. El tercio superior, que es músculo estriado, al estar compuesto por estas fibras, todavía tiene movimiento voluntario, es decir, con nosotros deglutimos, pasamos la saliva, estamos tragando y movemos todo este paquete muscular, también le generamos movimiento a ese tercio superior esofágico. Pero ya a partir del tercio medio hacia abajo, ya nosotros no gobernamos ese movimiento. El esófago tendrá movimiento propio, movimiento peristáltico. Entonces, a partir de ahí ya entra a tallar el sistema nervioso entérico o mientérico, ¿no? A través del plexo mientérico de Meissner y Auerbach. Meissner submucoso, Auerbach muscular. Entonces, a partir de aquí hasta el final del tubo digestivo, que está presente el peristaltismo, estará presente ese plexo mientérico, siempre. ¿Ya? Además, el esófago lo podemos dividir en 3 porciones: un esófago cervical, un esófago torácico y un esófago abdominal. El esófago cervical coincide con ese tercio superior, formado por musculatura estriada. Está más o menos a nivel de C6, entra en el mediastino superior a través de la abertura superior del tórax, donde se convierte en esófago torácico, ¿no? ¿No recuerdan cuando habíamos hablado un poco de los compartimientos mediastinales? Y habíamos hablado que parte del contenido del mediastino superior y del esófago, estábamos hablando de esa transición esófago cervical, esófago torácico, ¿no? ¿Qué más es importante acá? El esófago presenta 3 estrechamientos. El primer estrechamiento que va a encontrarse es el estrechamiento cervical, que es el esfínter esofágico superior, que es básicamente la unión faringoesofágica, y lo va a dar el músculo cricofaringeo. ¿A qué distancia aproximada ubicamos estos? Nosotros empezamos a contar desde la arcada dentaria, los incisivos, hacia atrás, unos 15 centímetros. El segundo estrechamiento, hay una dualidad acá. Anatómicamente son 2, imagenológicamente es 1. ¿Por qué? Cuando el esófago transita en esta zona de acá, primero se le monta por encima el callado aórtico y más abajo se le monta el bronquio izquierdo. Entonces anatómicamente son 2, porque hay una diferencia de 5 centímetros entre uno y otro. Pero radiológicamente es 1. ¿Por qué? Porque si nosotros tomamos una radiografía antero-posterior, solamente vamos a ver la del callado aórtico, ¿no? Esa estrechez que le genera el callado aórtico. Pero si tomamos una radiografía lateral izquierda, lo que vamos a ver es la estrechez que le genera el bronquio izquierdo. Entonces, es por eso que para facilidad de interpretación radiológica se considera solo como una, la estrechez broncoaórtica. ¿Sí? Y la tercera es el estrechamiento frénico diafragmático, que es cuando el esófago pasa a través del hiato esofágico del diafragma. Y eso estamos hablando más o menos, contando desde los incisivos, unos 40 centímetros. Ahora, dividir el esófago en porciones, tanto cervical, torácico como abdominal, nos va a servir también para entender la irrigación. El esófago cervical está irrigado por la arteria por la arteria tiroidea inferior. La tiroidea inferior es la rama del tronco tirocervical, ¿no? Mientras que la porción esofágica, la porción torácica,
está irrigado por las arterias esofágicas de la aorta torácica descendente. Entonces recordemos que lo hicimos aorta torácica descendente y lo dividíamos en planos vasculares. Estas pertenecían al plano anterioro-visceral, ¿cierto? ¿No se recuerdan? Anterior-visceral. Esofágicas, pericárdicas, acá tenemos a las esofágicas trabajando. Luego, cuando vemos en la porción abdominal del esófago, esta está irrigada por ramas esofágicas de la arteria gástrica izquierda. Entonces, acá es válido recordar qué tronco vi ahí. Tronco celíaco. Al tronco celíaco le salían 3 ramas: la rama hepática, la rama esplénica y la gástrica izquierda. Y a esta gástrica izquierda le salen ramas esofágicas para el esófago abdominal, pero no es la única. También participan las arterias frénicas inferiores. ¿Recuerdan? Una rama posterior de la aorta abdominal. Cuando hablamos del tema del drenaje venoso, netamente es un plecho venoso esofágico, una red venosa que rodea el esófago y que va a drenar básicamente esto: ácidos y hemiácidos. Mientras el esófago abdominal va a drenar la vena gástrica izquierda. Y esta va a ser afluente de las venas hepáticas. Ahora hay que tener presente esto, ¿por qué? Cuando ocurren procesos como la cirrosis, que en su primer estadio es macronodular, segundo estadio es micronodular y estadio final es fibrosis. Cuando está en su etapa fibrótica y el hígado es un chiquito y compacto, lo que va a hacer es va a apretar tanto sus venas que genera aumento de la presión dentro de la luz venosa, generando reflujo venoso. Impacto va a generar varices. Así aparecen las varices esofágicas. Las varices esofágicas. Y las varices esofágicas son una de las principales causas de hemorragia digestiva alta. Cuando ustedes hagan patología y se tienen hemorragia digestiva, no sé si nada de pedo tocarán, pero la hemorragia digestiva se va a clasificar en 2: varicial y no varicial. Esta es la primera causa de la varicial. Entonces, ¿por qué se origina la dilatación varicosa de las venas esofágicas? Porque hay un aumento de las presiones intraluminales en las venas hepáticas. Y esto a través de sus ramas gástricas, ¿no? Hay como más o menos una respuesta anatómica a un proceso patológico. Sí. Y si vemos la inervación, tenemos que ver que el esófago en todo su trayecto es resguardado por 2 cadenas nerviosas, los vagos. Los vagos lo acompañan, tanto el vago derecho como el vago izquierdo, y por el centro el vago anterior. Lo flanquean y por delante también, generándole toda una red venosa. Y esto va a ser importante porque los vagos van a generar inervación a través del plexo esofágico, inervación parasimpática del nervio vago y el nervio laringeo recurrente. Y la inervación simpática es la que va a provenir desde el tronco simpático, cervical y torácico y los nervios espinales. Esa es una parte de la inervación. Pero la inervación que le va a generar el movimiento peristáltico está a cargo del plexo entérico de Auerbach y Meissner. Recordando que el Meissner es submucoso y Auerbach es muscular, ¿no? Entonces, cuando hagamos capas, dentro de las capas, estructuremos capas dentro de lo que es estómago, intestino, y veamos que tiene su muscular, su mucosa, serosa. Dentro de la capa mucosa podemos encontrar el plexo de Meissner. Y cuando veamos las capas musculares, en esas fibras se encuentra Auerbach. ¿Hasta ahí alguna duda? En la mucosa, doctor, también hay músculo, ¿verdad? ¿Cómo? En la mucosa también hay músculo. Pero son pequeñas fibras. La muscular es mucosa. Sí, Eso lo van a explorar aquí a profundidad en histología. ¿Qué lo tienen hecho? Sí. Entonces, hasta aquí, pasito del primer pasito del digestivo, ¿ya? La idea es que el digestivo tenga por lo menos 3 pasos para igual darle chance de eliminar la más baja. Ahora en silencio termino de pasar mis notas de cambio y les entrego